Sí, okay. Les comentaba que a la edad de 19 años lo invitaron a pastorear a la iglesia metodista de Eudora en Kansas. Fue tanto el éxito de estas reuniones y creció tanto que incluso tuvieron que construir un nuevo edificio. Los líderes de esta denominación le hubieran dado cualquier asignación, sin embargo, él no se sometió a la autoridad porque decía que para poder, los recién convertidos no tenían que congregarse en una iglesia de ninguna denominación en específico, que para entrar al cielo no se requería denominación. Entonces vemos que él decidió despojarse de cualquier denominación y salir a orar sin un respaldo de ninguna denominación. Esto pues lógicamente le provocó algunos conflictos, incluso hasta de su familia. Tuvo que salir de su casa y dicen que sus papás se enojaron mucho con él y que tuvo que irse de su casa. Y bueno, a mí me llama la atención cómo fue la declaración de amor de su novia Sara, cómo se le declaró para que se casara con él. Estuvo bueno, ¿no? Le dijo así: mi vida está dedicada a Dios. O sea, así como que mira, Sarita, ¿no? O sea, mi vida está dedicada a Dios y mi futuro por si te interesa, es incierto. Pero si puedes confiar en Dios en cuanto a mí, pues debemos casarnos. Y ella aceptó y se casaron. Se casaron en 1896. O sea, no podía decir que no estaba advertida, ¿no? Sí, sí, ya sabía. Entonces se casaron a la edad de 23 pero cuando años. ya está uno casado y lo llaman, yo ¿qué hace uno? Sí, y bueno, además, por lo que podemos ver en el libro, ella era de una familia económicamente buena, ¿no? Entonces seguramente por ahí financiaron y estudiada, letrada. Sí. Entonces, bueno, esto fueron los inicios de Charles, sin denominación y con una gran convicción, y diría yo con una gran osadía, inició un gran ministerio que ahorita vamos a ver cómo fue las manifestaciones. Ministerio de sanidades, empezó con sanidades, ¿no? O sea, su propia sanidad. Sí. O sea, pero activó su propia sanidad, la sanidad de su hijo, y al darse cuenta que 2 de sus amigos murieron, o sea, eso fue lo que le pegó, ¿no? Como que activó su fe, ¿no? Sí, él dijo, si los demás supieran que Dios sana, que su voluntad es sanarlos, no tendrían por qué morirse, ¿no? Sí, él sintió que llegó tarde, ¿no? Que no llegó a tiempo, y dice esto, pues con mayor razón la responsabilidad, ¿no? Sí, y él lo que dijo, porque también uno de sus hijos había caído enfermo, y él dijo, vamos a confiar completamente en Dios, y tiró las medicinas. Eso es interesante, ¿no? Porque muy interesante. Ahora, o sea, no tomar unas medicinas puede ser hasta imprudente, ¿no? En cierto modo, porque pues sí hay... Es que Oscar, depende de tu fe. Exacto. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? Es que tú no le puedes decir a ninguna persona, no le puedes decir, miras, no uses medicinas. No puedes usar medicinas, no se las puedes prohibir, porque si lo haces estás mal, ¿no? Es pecador. Eres un pecador o algo por el estilo. No, es la fe, son los niveles de fe de cada persona. Él, en la revelación que él tuvo de que la voluntad de Dios para él, para su familia, era ser sanos, él confió plenamente en Dios y tiró las medicinas. Sí, qué fe, la verdad, qué fe. Y la verdad le resultó. Sí, porque esa fe está basada en una revelación. Exacto. O sea, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, cuando tú tienes una revelación, que una revelación no es entender la Biblia, una revelación es que una verdad de la palabra de Dios se haga carne en tu vida, o sea, venga a tu vida. Esa es una revelación. Nadie la mueve. Y claro, es interesante porque fue la revelación que él recibió, y a pesar de que la gente veía que así vivía él,
pues esa revelación, esa fe no le alcanzó a las demás personas porque muchos, o sea, no, pues hasta el día de hoy podemos seguir tomando medicina, ¿no? Pero en él su revelación estuvo y en su familia alcanzó su fe para que su familia no tomara medicina y ve, o sea, nunca más volvió a tomar. Y a pesar de eso, cada se le quien- murió un hijo. A pesar de Donde la gente ¿Lo criticó? Lo criticó Claro. mucho precisamente por eso, ¿no? Porque Sí, no, hubiera Porque dado si le hubieras echándole dado la medicinas culpa. no se hubiera muerto, ¿no? Y quién Probablemente. sabe, realmente igual y sí, igual y no lo sabemos. Pero su fe era tan grande que, como comentamos, no quería tomar medicinas. Lo importante Pero es no lo que- enseñaba él, lo eso no lo importante es que enseñaba. Era su fe, era lo que él vivía, su revelación. Su Estemos revelación. conscientes hasta dónde está nuestro nivel, Nuestra fe. nuestro nivel de fe, Nuestro ¿no? nivel de fe. Y ahora, Honestos. luego vamos a ver otro aviador que es Smith Wigglesworth, ¿no? Que también con una fe brutal, impresionante, ¿no? Imponente, ¿no? Les Impresionante. hago un spoiler Un de, spoiler. No, un pasó. spoiler de Smith Wigglesworth. Teniendo un ministerio de sanidades impresionantes basado en su fe, su hija de repente regresa a su casa y se decepciona muchísimo cuando ve que su papá usa lentes. ¿No? Y entonces Ouch. le dice, papá, Son de adorno, son de adorno. estás sanando, No traen cristales. Ay, sí. Nos vemos más Estás- intelectuales. estás sanando a un montón de personas y tú usas lentes, ¿no? Y entonces la fe práctica de este Wigglesworth, lo que le dijo fue, Carlos. no, su fe práctica fue, pues es que esto me resuelve el problema. O sea, no necesito una sanidad si esto me resuelve el problema. Sí, Y es la verdad. ¿qué es lo que pasa con las medicinas? Un desinflamatorio, Para el dolor, para lo que exacto. sea, o sea, si estás agripado, pues te tomas algo para la gripa, lo que sea, y te quita las molestias y todo, y se acabó. O sea, realmente cuando vamos al Señor es cuando tenemos un problema que no tiene solución, O que para nosotros ya está fuera de nuestro alcance. que está fuera ¿no? del alcance. Entonces, la fe práctica que tenía Wigglesworth, lo que dijo, pues esto me resuelve el problema, ¿no? Ahora, él no lo veía así. Charles Parham, sobre todo siendo tan joven, él decía, pues si el Señor, su voluntad es ser sano, ¿para qué necesito las medicinas? Y es verdad también. ¿Y le funcionó? Prohibió sí, a su familia a su el familia. uso de medicinas, no a la congregación, no a las demás No, gentes, no, nunca fue su Porque estaba predicación. consciente Dice de que eso. él no enseñaba eso. Así es. La gente era inspirada por lo que él hacía, pero nunca enseñó que no debía hacerlo. O sea, Así que- es, así Digo, es. lo que yo creo siempre es que hay cosas prácticas, ¿no? Como bien decía ahorita Rubén, pues tengo una gripita, pues me tomo una pastilla. Yo pienso que el hecho es que también a veces esas cosas prácticas te alejan de poder tener la fe que deberías de tener O la experiencia con completa Dios, de ¿no? la sobrenaturalidad. Porque digo, pues tengo algo bien fácil, pues digo, pues mejor me voy por lo más sencillo Eso también puede que ser. buscar a Dios en Sí. ciertas cosas, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita con nuestra niña cuando teníamos a nuestra hija, que estando ella con fiebre, siempre era para nosotros una cuestión muy difícil porque sabíamos que la fiebre le disparaba las convulsiones, ¿no? Entonces, ese día me acuerdo que estaba yo trabajando, mi esposa me dice, la niña tiene fiebre, y yo me regreso volando del trabajo y empezamos a ponerle todas las pastillas, medicamentos, le quitamos La ropa, la la ropita, bañaste. la metimos a bañar, hicimos un montón de cosas que y no le bajaba la fiebre, Pues llegó un momento en que dijimos, bueno, ya, ¿no? O sea, ya es mucha tensión, estamos nomás aquí esperando. Llegó el momento que dijimos, Señor, está en tus manos, es tu hija, creemos en ti, Señor, y tú la vas a sanar. Y me acuerdo que ese día le digo a mi esposa, estaba también mi tía, vámonos de la habitación, salgámonos de la habitación, dejémosla nada más en su pañalito, con una sabanita, apaguemos la luz y vámonos aquí. O sea, ¿qué onda, no? O sea, Sí, lo hicieron. Es que imagínate ahora. 5 si minutos sí. después entramos, le tomo la temperatura y empezó a bajar la temperatura. Empezó a bajar y se le quedó la temperatura. Entonces, creo yo que es importante, como decíamos, ver bien dónde está nuestra fe, pero también el hecho de que podamos saber
que el Dios que es el Todopoderoso pues, lo hace sin necesidad de, ¿no? Claro. La practicidad nos lleva a eso, ¿no? Finalmente, pues así es, ¿no? Pero sí es importante practicar en algún momento, ejercitar, ¿no? Y buscar esa parte, ¿no? Yo creo que ese es lo que a lo mejor él trataba de inspirar, ¿no? Porque como bien dice el libro, él no les prohibía nada, pero sí decía, vean, esto es la fe que se tiene, ¿no? Y si ustedes creen, pues esto se logra, ¿no? ¿Ustedes creen que en la era de Jesús, bueno, en los tiempos de Jesús, si hubiese habido medicina, se hubieran acercado las mismas personas que se acercaron en sus tiempos que no había nada de medicinas? Pues probablemente no. Yo creo que sí había algo de medicina, ¿no? Yo creo que Sí, había. bueno, sí, pero Sin embargo, natural. absolutamente no desarrollada, ¿no? Yo creo que no por ejemplo, nos dice la palabra de esta mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. Dice la palabra que había gastado todo su dinero en médicos. Así es que sí había médicos. Había gastado todo su dinero, o sea que seguramente tuvo dinero y quedó en la pobreza debido a su enfermedad. Entonces ella acudió a Jesús porque no había Ya no había otra manera. Ya no había otro remedio. no había otro Ella ya no remedio. tenía otro remedio. Y así fue con él, porque, o sea, los médicos ya lo habían desahuciado. Él lo experimentó desde chiquito. ¿Cuántas enfermedades no sufrió? Y ninguno, o sea, tomaba los medicamentos y esos mismos medicamentos le provocaban aún Le más hacían daño. otras enfermedades. Entonces, pues él lo experimentó, habiendo nadie que lo ayude, solamente su fe en Dios. Y es que así son las Así es. las medicinas, ¿eh? O sea, te resuelven un problema, pero te pueden crear otro. Sí, claro. Hay efectos Hasta el día de hoy, secundarios. No es de que la medicina hoy ya desarrollada, No, claro. Hoy día eso ocurre O, también. o simplemente te aligera los síntomas, síntomas, pero no pero te mantiene ahí cura. el problema, ¿no? Como son muchas influencias, Muchos problemas. problemas, Sí, ¿no? sí. Aquí Angie Muro nos dice, nuestro primer recurso debería ser recurrir al Señor. Sin embargo, creo que Dios también ocupa la medicina. Claro. Finalmente, Él decide el medio para bendecirnos. Él creó todo, así la ciencia. Y sí es cierto, o sea, Él es un abanico de posibilidades para bendecirnos y para darnos esa sanidad que buscamos en un momento dado, ¿no? O lo que necesitamos. Sí, así es. El asunto es que él siendo tan enfermizo, Y creo tan que esta fuerte. revelación en él le rompe todo el esquema precisamente de tantas enfermedades que él había venido sufriendo, y él dice, pues esto que yo recibí es la solución para todas las demás personas, y se vuelca, ¿no?, en un ministerio de sanidad divina. Claro, pero bueno, regresando a sus orígenes, el comentar, ¿no? Otra vez el asunto de que desde pequeños, ¿no? Por lo menos ahorita los 4 generales que hemos visto, desde pequeños están cerca de la palabra, y reciben esta revelación de Dios, y a través de estar estudiando la Biblia, dice este avivador, pues él se muda y se dedica a estudiar la palabra, ¿no? A leer la Biblia, a estar cerca del Señor para poder lograr este llamado, ¿no? que ellos sienten, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Creo que son de las lecciones que tenemos que seguir aprendiendo, Pues ¿no? imagínate que tiene el ministerio de sanidades y mucha gente denominacional, los religiosos, decían que esas sanidades tenían su origen en el diablo. Ah, sí, claro. O sea, le asignaban al diablo una sanidad, imagínense. O sea, Brutal a imagínense nivel. lo que es la mente religiosa, Claro. que le asigna a Dios la enfermedad y al diablo la sanidad. Ve lo volteado que está la cabeza de una persona Distorsionado. religiosa. Lo perverso de una mente religiosa, ¿no? Claro. Decir Dios es el que enferma Y y el diablo es el que sana. Ay, O sea, qué loquera, ¿no? Pero lo interesante de esto que tú estás diciendo es que ni siquiera él estaba seguro de
una base bíblica para refutar lo que ellos estaban diciendo. Se tuvo que aislar encerrar a estudiar la para verdad. empezar a estudiar la palabra La y verdad. poderles refutar con la palabra Que es Dios que no sana. era cierto, que era Dios el que estaba sanando. Así es, sí. Entonces es importante. Pero bueno, yo no lo veía así tan mal, ¿no? Que él dijera, voy a recurrir a, a las escrituras. No está mal, no está A bien. ver A lo que qué- me refiero es a que él estaba sanando y ni siquiera sabía las bases bíblicas Para sanar. para que la Para gente sanar. sanara. Eso es lo que a mí me admira. Pero fue como un desafío, ¿no? Para él, porque de poder estudiar, o sea, de querer estudiar la palabra para tener pues argumentos bíblicos y mostrárselos. Y él se dio cuenta que en la palabra de Dios, en todas partes hablaba de sanidad, ¿no? O sea, fue también Revelador. pues ese Yo creo que aprendizaje. la cuestión es lo que nos sucede a muchos, ¿no? O sea, él dice que, bueno, el biógrafo dice que él desde pequeño está estudiando la palabra, ¿no? Pasa este suceso y dice, me regreso a la palabra para volver a estudiarla, ¿no? A muchos nos sucede eso, ¿no? ¿Cómo es que aprendemos algo de la palabra, pero resulta que la volvemos a leer Y te da otra. Otra revelación. Y ves muchas otras cosas. Cada ¿no? día vas. Cada día vas en lo que realmente Actualiza nos solita. está dando. Sí. Sí, La entonces última actualización. el punto aquí es que sigue siendo la palabra de Dios este medio aquí para poder tener tanto ese acercamiento obviamente hacia el Señor como una forma de su revelación, ¿no? Aunque lo han tenido a través, no sé, de escuchar a a otra persona predicar, aquí a través de una voz que escucha, de diferentes visiones, maneras, ¿no? de visiones. Pero sí en el tener esa comunión y ese acercamiento desde pequeños, ¿no? Y con una familia también, porque en este caso otra vez tienen a una familia que son también, si bien tenían su denominación metodista, pero conocedores de la palabra, ¿no? Y cerca de la palabra. Lo interesante también de esto es que, fíjate, una persona a lo mejor más estudiada de la Biblia, como fue John Alexander Dowie, ¿no? Él tiene la revelación de sanidad a partir de un texto bíblico que él la conocía y el Señor le hace recordar esa parte de la palabra, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ese texto cobra vida y él dice, Dios es el que sana, el diablo es el que enferma, esto Dios lo sigue haciendo, y entonces a partir de ese momento empieza a haber sanidades Empieza su por diferencia, ministerio de sanidad. con una revelación de las Escrituras. Así es. En este caso, la revelación fue de las Escrituras, pero de algo tan vamos a llamarle Sí, genérico, hágase tu ¿no? voluntad. Genérico, como hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, ¿no? Entonces, pues la voluntad de Dios se hace en el cielo, se hace en la tierra, y si la voluntad de Dios en el cielo es que todos estén sanos, pues yo también aquí en la tierra, pues soy sano. ¿Lo crees? Y listo, ¿no? O sea, una revelación tan sencilla, tan menos rebuscada que la que tuvo Dowie, pero generaron ministerios impresionantes de sanidad. Pero yo me imagino ese momento, ¿no? En el momento en que él está orando es porque es para él lo último que iba a hacer, porque pues digo, ya al tener morfina, ya no tenía nada. Lo que logró con eso, logró el que esta palabra, el estar orando fuera no saber más que eso, ¿no? Porque ¿cuántos hemos orado el Padre Nuestro como merolicos, ¿no? O sea, Sí. nuestro que estás en cielo, sí, y sin que realmente podamos comprender cada una de las palabras. En Hay que alguna echarnos un ocasión rosario. Rubén nos decía, ¿no? Y seguramente todos lo hemos hecho en algún momento. No, sí, por eso Un dije, rosario yo por no. eso, Acaba de sacar el rosario. por eso dije cuántos no hemos repetido Claro. eso, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces es así.
Pero en este momento en el que estaba, en donde había, yo creo que una conexión espiritual ya muy fuerte porque por estar en este momento de un paso de la muerte y con el Señor pronunciando estas palabras del Padre Nuestro, logra tener ese entendimiento, ¿no? Logra captar lo importante de esta frase que dice: hágase tu voluntad en el Sí, cielo o sea, como en la tierra. lo que yo La tierra como entiendo el es cielo. que aún con esa revelación, pues a lo mejor no se la creyó completamente, porque cuando las críticas vinieron, pues él tuvo que regresar otra vez a la palabra Y o sea, estudiarla. y estudiarla, o sea, no fue tan Pero contundente como yo el creo caso que fue de- como tú dijiste, más bien lo vio como un desafío, o sea, sí la creía porque lo hizo, pero dijo: ahora se los voy a demostrar, ¿no? No tenía el conocimiento preciso de qué decir. Y era muy ¿no? joven. ¿Qué edad tenía en ese momento? Estamos hablando Como de 21 años, como- creo, no, 21 23 años, años se 20. casó. No, a Tendría cerca de 25 años tal vez. No, bueno, no, Es que fue cuando antes, ¿no? fue antes, fue a los 19 años. Fue a los 19 años, fíjate. Sí, Porque él Antes de se que- casó antes de antes de que predicara. casarse. Exacto. Fue antes de Porque él se casarse. casó a los Sí, 23. Entonces fue 19 años, 19 o entre los 19 y los 23 años Ajá. en ese Exacto. gap, es que tiene esta confrontación, ¿no? De que la gente lo empieza a criticar y, bueno, evidentemente pues los religiosos, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ver ese tipo de Sanidades. ministerios ni sanidades. Aquí me llamó la atención que dice el autor, hablando de Sara, que dice, ella decía: al escuchar predicar al joven evangelista, Sara comprendió su falta de devoción a la fe, sabía que estaba siguiendo a Cristo de lejos y tomó la decisión de consagrarse totalmente al Señor, Ujú. que es lo que en muchos de nosotros debería de suceder, o cuando sucede, no sucede, es cuando damos un giro a nuestra vida y decimos: sí, Señor, aquí estoy, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Está bien el llamado, Señor, a donde tú nos lleves, como quieras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante en por qué él tuvo que regresar nuevamente pues a sus orígenes, ¿no? Digamos, otra vez a la palabra, así como ella se dio cuenta de que algo faltaba y que tenía que incrementar su fe. Un ministerio de sanidad es impresionante, el que se generó con Charles Parham. Y obviamente perseguido y envidiado, creo sí. yo, por toda la bola de gente religiosa de su tiempo. Entonces llega el momento con este ministerio de sanidades, ya casados, ven una propiedad, ¿no? Que van a comprar. A rentar. Bueno, a rentar, sí, a rentar. El Stones Folly, Stone ¿no? Folly. Stones Folly. Era un castillo. Tipo Bueno, que inglés. quiso que era, Quiso. que Medio castillo, digamos. Medio No, es que sí era un castillo, o sea, Sí, no lo entendí bien, si era un castillo o lo estaba Bueno, a lo construyendo mejor como un por fuera. castillo. es un hombre británico de apellido Stone, Ajá. que llegó ahí a esa parte de Kansas, y tenía mucho dinero y quería hacer un castillo tipo europeo. Ajá. Ujú. Entonces empezó a levantarlo con toda Lujo, el detalles. le puso Maderas. pisos muy De finos. madera fina. ¿Hasta dónde le alcanzó? Sin Y se le embargo, acaba la lana. Es que no había leído la no, palabra. No es que se le acabó la lana, sino que hubo una Recesión económica. ¿Dónde he visto eso? Entonces, después de la recesión, pues se quedó sin dinero y la dejó pues a la mitad y la terminó con la madera más Normal. común y todo. Normal. MDF, yo creo, ¿no? Y terminó el lugar, por eso a ese lugar se llama Stones Folly, porque es el castillo de los Stone, ¿no? Ajá. Estando ese castillo ya tenía fue propiedad de las sociedades bíblicas. Ellos lo compraron. A ellos es al que se los renta Parham. Parham
con la idea de hacer su instituto bíblico, ¿no? Un instituto que tuviera un sello muy especial en el que no les iba a cobrar nada de dinero a los estudiantes, sino que todos ellos tenían que tener la fe en el Señor de que Dios iba a proveer los alimentos y que iba a proveer de todo, ¿no? O sea, tenían que entrarle ahí con fe, y de hecho pues no les faltaba la fe a ninguno de ellos, ¿no? Así es que en cada una de las habitaciones fue colocando a los diferentes estudiantes. Él mismo vivió en ese lugar, en ese castillo, y es allí, en ese lugar donde se da algo extraordinario, ¿no? Les deja Oscar, una tarea. Una ¿no? tarea. Les deja órale. Sí, nos dice el autor que en este edificio habían 2 torres. Una era un observatorio y la otra era, bueno, la llamaron una torre de oración. Entonces, algo bueno, antes de que dejara la tarea, nos dice el autor que uno de los estudiantes que estaba en la torre de oración, asomado por la ventana, tuvo una visión. Dijo que este alumno tuvo una visión de que había un lago sobre Stones Folly y que estaba a punto de rebosar para saciar la sed de todos los que estaban sedientos, o sea, que suficiente agua para poder saciar la sed de todos los que querían de Dios. Entonces, no sabían, como hemos visto en las visiones, las tienes y no entiendes el porqué, y ya hasta después de que pasa dices, con razón vi esto, con razón tuve esta visión, ¿no? Y entonces ya pasó esa visión, y como tú dices, ¿no? En este castillo, Charles les decía a todos los que estaban allá adentro que tenían que dejar todo, familia, si tenían trabajo, lo que fuese, para dedicarse realmente a un estudio profundo de la palabra. No era un instituto teológico ni nada, era un instituto bíblico para estudiar la palabra y pues saber de las verdades. De hecho, ahí va la tarea que Charles les dejó, porque ellos habían estado estudiando otros libros de la Biblia, pero en especial empezaba el estudio de los Hechos, ¿no? del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Y bueno, aquí anoté que de hecho no fue un estudio ni que de 1 año ni de 2 años, fue un estudio de 3 días. Les dejó a sus estudiantes que investigaran y que leyeran hicieron un estudio de Hechos que duró 3 días, y entonces él tuvo que ir a predicar a otra parte de Kansas. Pero ¿qué pasa? Cuando él llega a la escuela para pues seguir, ¿no?, en su instituto, al recibir los 40 informes, se supone que son 40 informes lo que nos dice aquí, o sea, 40 estudiantes fueron los que estuvieron, ya se cayó. Creo que ya no hay señal, hay 5 conectados. Transmisión fallida. ¿Ha pasado?